Resonancia e inducción electromagnética. ¿Es posible transmitir energía inalámbricamente, sin cables? A lo largo de este vídeo lo descubriremos. A finales del siglo XIX, el inventor serbio Nikola Tesla, padre del motor de inducción, entre otras muchas invenciones, plantea la posibilidad de transmitir electricidad de forma inalámbrica, esto es, sin necesidad de establecer ningún tipo de soporte convencional entre la fuente emisora y la receptora. Su propuesta se basa en dos sencillas ideas: la inducción electromagnética y la resonancia. Antes de empezar este proyecto, inventó la bobina que lleva su nombre, la bobina Tesla, que consiste en un transformador que constaba de un núcleo de aire y una bobina primaria y otra secundaria en resonancia paralela. Este dispositivo creaba a su alrededor un campo eléctrico muy intenso, que permitía que cualquier objeto metálico que entrara dentro de este campo quedase electrificado. Otro de sus grandes proyectos fue la antena de Van der Klaes, cuyo objetivo era establecer un sistema mundial de comunicaciones. A pesar de las grandes controversias existentes acerca de su labor científica, se sabe que la gran aspiración de Tesla fue que la electricidad fluyera por el aire de forma libre y gratuita. En el año 2007, un grupo de investigadores del MIT, en Estados Unidos, hicieron una primera demostración de la llamada vitricidad, en inglés vitricity. Esta demostración, en su momento, tuvo un gran eco mediático. De forma parecida a como lo había hecho 100 años atrás Nikola Tesla, los investigadores del MIT se basaron en el acoplamiento inductivo resonante, omnidireccional, esto es, capaz de transmitirse en todas direcciones. Según nos asegura Vitricity, la exposición a la energía inalámbrica no presenta ningún tipo de peligro para nuestra salud. Ahora nos podemos preguntar, ¿y por qué hoy en día no se usa esta forma de transmitir energía? El motivo es muy sencillo. Actualmente sigue siendo más eficiente y económico el uso de cables y baterías para almacenar la electricidad. Como ya se ha mencionado, Vitricity se basa en el acoplamiento inductivo resonante, que como el propio nombre indica, implica dos conceptos físicos que conviene explicar con antelación. El primer concepto es el de la inducción, fenómeno físico por el cual se obtiene una fuerza electromotriz en un circuito cerrado, el cual está expuesto a un campo magnético variable. Dicha fuerza electromotriz, o voltaje, viene dada por la ley de Faraday, la cual nos dice que es directamente proporcional a la variación del flujo magnético. Una aplicación muy importante de este fenómeno es el transformador eléctrico, dispositivo con el cual podemos obtener una variación de intensidad y voltaje sin una pérdida de potencia. Dicho dispositivo está formado por un circuito primario y secundario. El circuito primario está formado a su vez por una fuente de corriente alterna conectada a una bobina primaria. Dado que el voltaje varía, la bobina primaria crea un campo magnético variable, el cual induce en el circuito secundario, que a su vez está formado por una bobina secundaria, una corriente inducida. La intensidad y voltaje obtenidos vienen dados en relación al número de espiras de ambas bobinas. Conviene decir que ambas bobinas están en un mismo núcleo de hierro, que tiene como finalidad aumentar la permeabilidad magnética. Más adelante veremos que cuando ambas bobinas están en resonancia, no será necesario dicho núcleo de hierro. El segundo concepto es el de la resonancia eléctrica. La resonancia es el aumento de energía de un sistema al aplicarse una fuerza externa con una determinada frecuencia, en este caso, denominada frecuencia de resonancia. En un sistema físico oscilatorio, este aumento de energía comporta un aumento en la amplitud de su movimiento. En cambio, en un sistema eléctrico comporta una disminución de la impedancia a una resistencia pura y, por consiguiente, un aumento de voltaje e intensidad. Una aplicación importante son los circuitos RLC, que como el propio nombre indica, están formados por una resistencia, una bobina y un condensador conectados a una fuente de corriente alterna. El circuito que os mostramos es un circuito RLC en serie.
La impedancia de dicho circuito es la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la diferencia al cuadrado entre la reactancia inductiva de la bobina y la reactancia capacitiva del condensador. Para que la impedancia sea igual a la resistencia, ambas reactancias han de ser iguales. En este caso tenemos que la reactancia capacitiva es el inverso del producto de la velocidad angular de la corriente alterna por la capacitancia, y la reactancia inductiva es el producto de la misma velocidad angular por la inductancia. Igualando las expresiones y teniendo en cuenta que la frecuencia es la velocidad angular dividido entre 2π, finalmente llegamos a la expresión que determina a qué frecuencia se producirá la resonancia. Es decir, cuando la corriente alterna tenga tal frecuencia, se producirá un aumento considerable de voltaje e intensidad, tal y como se puede observar en la siguiente gráfica. Mediante el programa MATLAB hemos elaborado la siguiente gráfica, en la cual se representa la intensidad en función de la frecuencia de la corriente alterna de un circuito RLC para unos valores de tensión, capacitancia e inductancia arbitrarios. Mediante la expresión anterior obtenemos que la frecuencia de resonancia de dicho circuito es 1,59 MHz. Si observamos la gráfica, vemos que cuando el circuito tiene dicha frecuencia, la intensidad se dispara. Y dado que la frecuencia de resonancia es independiente de la resistencia, vemos que los picos de intensidad están sobre una misma recta vertical. Además, hemos representado la disipación de la potencia en función de la velocidad angular de la corriente. Obtenemos una gráfica muy semejante a la anterior, en la que podemos ver como que a medida que aumentamos la resistencia, dicha disipación disminuye. Dicha disipación viene dada por la expresión que os mostramos en pantalla. También os mostramos la expresión que determina el factor de calidad Q, que es un parámetro que permite determinar la energía disipada durante un ciclo. La primera igualdad, el término del denominador, el incremento de velocidad angular, corresponde a la anchura del pico de cada resistencia a la mitad de su altura máxima. Tanto mirando la gráfica como mediante la segunda igualdad, vemos que a medida que aumentamos la resistencia, dicho factor de calidad Q disminuye. Bien, si ahora unimos los dos conceptos acabados de explicar, obtenemos el acoplamiento inductivo resonante. Esto consiste en la transmisión inalámbrica de energía entre los circuitos resonantes. Para ello se necesitan dos circuitos RLC, es decir, compuestos por una resistencia, un inductor y un condensador. Uno de ellos será el emisor y, por tanto, será alimentado eléctricamente de forma directa por una corriente alterna, y el otro, el receptor, recibirá energía del emisor y alimentará un dispositivo al cual esté conectado. Para que esto pueda suceder, sin embargo, es necesario que la frecuencia natural de resonancia de los dos circuitos sean la misma, y que coincida con la frecuencia de la señal de corriente alterna con la que alimentamos el emisor. Para conseguir dos circuitos con la misma frecuencia de resonancia, solo hace falta hacer que el producto de inductancia y la capacitancia de los dos circuitos sea igual. White-Ricity, además, ha propuesto el concepto de circuitos intermedios, llamados repetidores, que capten la señal del emisor y la vuelvan a transmitir alrededor suyo, incrementando la zona de efecto. Veamos cuáles son las ventajas que nos proporciona usar un sistema resonante en vez de un sistema de inducción tradicional. Para empezar, los sistemas no resonantes necesitan estar a una distancia prácticamente nula entre ellos para funcionar de forma eficiente, o incluso pueden necesitar un núcleo compartido, como en el caso de los transformadores. En un sistema resonante, la distancia entre emisor y receptor puede ser muy amplia, de más de 1 metro. Además, también es muy flexible en cuanto al ángulo entre el emisor y el receptor. No solo eso, sino que tampoco es necesario que los dos circuitos se vean entre sí, puede haber un objeto o pared entre ellos. Aún así,
Hay que tener en cuenta que grandes objetos ferromagnéticos sí que podrán causar interferencias en la transmisión de energía. Witricity ha llegado a alcanzar eficiencias de más del 90%. Algo negativo sobre estos sistemas es que cualquier defecto que haga que el emisor y receptor no tengan la misma frecuencia de resonancia hará que no se transmita energía en absoluto. Hoy en día, la empresa Vitricity sigue llevando a cabo proyectos con energía inalámbrica. La aplicación más difundida y conocida de la vitricidad es la carga inalámbrica de dispositivos móviles. Entre otras aplicaciones encontramos a nivel automovilístico, por ejemplo, la carga de vehículos eléctricos o híbridos sin necesidad de que estos estén cerca de una toma de energía convencional. A nivel industrial encontramos aparatos, drones y máquinas en general que necesitan trabajar en entornos de difícil acceso. Y a nivel médico es especialmente útil la carga inalámbrica de dispositivos implantados en el cuerpo. Como parte práctica para este trabajo, nos propusimos montar nuestro propio sistema inductivo resonante. El factor limitante en nuestro caso era conseguir una corriente variable de la frecuencia que quisiéramos para alimentar el emisor, ya que solo disponíamos de pilas y de una fuente de alimentación de corriente continua. Para solucionar eso, primero decidimos montar un oscilador nosotros mismos, a partir de varios transistores, un MOSFET, 2 condensadores y 2 potenciómetros. Este oscilador nos debería haber dado una frecuencia adecuada para un sistema con condensadores de 1 nanofaradio y bobinas iguales de 10 centímetros de diámetro y 10 vueltas. Sin embargo, parece ser que algún componente del oscilador se estropeó, por lo que tuvimos que pensar en otra forma de montar los circuitos. Finalmente, gracias a nuestra profesora, pudimos acceder a un laboratorio donde nos proporcionaron un generador de funciones que nos podía dar frecuencias de hasta 2 MHz. Tuvimos que cambiar los condensadores por otros de 47 microfaradios y tuvimos que ir probando los circuitos tanto en serie como en paralelo hasta que nos funcionó. La nueva frecuencia de resonancia que obteníamos era de aproximadamente 2 MHz, que precisamente coincidía con el valor máximo de la frecuencia que nos podía proporcionar el generador de funciones.